Buenas tardes, hoy es miércoles 14 de octubre y vamos a dejar disponible la segunda clase y última de la unidad 4 de Ecología. Estamos grabando en la facultad y hay bastante obra, por lo que puede haber bastante ruido de interferencia y bueno, disculpas por eso. Empezamos simplemente recordándoles entonces esta unidad, la bibliografía, y también les recordamos la estructura de las clases de esta unidad, que se basa entonces en la clase 1, que fue la pasada, donde hablamos de introducción a la ecología de poblaciones, dimos algunas definiciones generales de eso, y en esta clase donde vamos a hablar de una introducción a la ecología de comunidades y ecosistemas. Bueno, en la clase pasada terminamos por acá, donde habíamos hablado de poblaciones, definidas como un grupo de organismos de la misma especie que conviven en tiempo y espacio, pero finalmente mencionamos el hecho, que es bastante obvio, que las especies no viven solamente con integrantes de su misma especie, sino que viven en tiempo y espacio, conviven con integrantes de otras especies en lo que se conoce como una comunidad. Entonces, desde el punto de vista de lo que mencionábamos antes, de los niveles de organización ecológica, como ese subgrupo de niveles de organización biológica que tiene que ver con poblaciones, comunidades, ecosistemas y biosfera, sea por encima del nivel del individuo. Dentro entonces de esos niveles de organización ecológica tenemos entonces las comunidades, y recordamos que, como ocurre con todos los niveles de organización de la materia y de los seres vivos, existen estas propiedades emergentes que son características, entonces, que las describen o que describen a cada uno de estos niveles y que no están presentes en los niveles de organización inferiores. Y vamos a ir viendo entonces, a medida que vamos hablando de esos temas, cómo aparecen esas características entre cómo definimos entonces las propiedades de cada uno de estos niveles de organización, por ejemplo, en particular de comunidades y ecosistemas, que son los temas de hoy. Una comunidad, entonces, definida de forma muy simple, es un conjunto de organismos de diferentes especies que comparten un hábitat en un determinado tiempo e interactúan entre sí. Entonces empezamos a ver algunas propiedades que pueden definir o características de las comunidades, que en realidad, cuando hablábamos del nivel de organización inferior, que es el de las poblaciones, no son propiedades que tenga sentido comentar, porque no existen directamente. Por ejemplo, la riqueza de las comunidades, que se refiere al número de especies, como se muestra aquí dentro de esa comunidad, a la abundancia, que se refiere al número de individuos dentro de cada especie. Y estas dos características combinadas, veamos que conforman el concepto de diversidad, que es un concepto de las comunidades que es bastante importante desde el punto de vista de la conservación. Veamos entonces, por ejemplo, una comunidad determinada que tienen formada, digamos, por 4 especies. O sea, desde el punto de vista de la riqueza son iguales, ¿verdad? Pero en un caso tenemos una comunidad con una especie muy dominante y 3 especies muy raras, mientras que en el otro caso tenemos las especies con abundancia más balanceada. Decimos entonces que esta comunidad es más diversa que esta, por más que el número de especies o que la riqueza sea la misma. Desde el punto de vista del valor de la comunidad como diversidad, la comunidad esta sería más importante que la comunidad 1. Los integrantes de una comunidad, plantas, polinizadores, carnívoros, etc., todos los integrantes desde diferentes aspectos interactúan entre sí en forma constante, y eso determina en cierta forma el funcionamiento de estas comunidades. Estas interacciones pueden evaluarse, por ejemplo, desde el valor adaptativo o no adaptativo que implica para cada uno de los participantes. Por ejemplo, cuando aparece un símbolo de más, que es una relación, por ejemplo, de mutualismo, tenemos dos especies que se ven beneficiadas por esa interacción,
mientras que en el caso de la depredación se ve beneficiada la especie que es depredadora y se ve perjudicada la especie que es depredada, la presa. En el caso de competencia, y acá marcamos estas tres porque son las que vamos a hablar en más detalle, en el caso de competencia, entonces, para ambas especies implica un perjuicio. Y por lo tanto, vamos a ver en un ratito cómo para las especies es adaptativo de alguna manera diferenciarse para tratar de evitar la competencia lo más posible. Empezamos con el mutualismo, que es beneficioso para ambas especies. Es una relación entonces que es beneficiosa para ambas y hay algunos ejemplos clásicos. La polinización, por ejemplo, donde las plantas obtienen la transferencia de sus gametos, por lo tanto la fertilización cruzada entre distintas plantas, o sea, dentro de la misma especie pero de distintos individuos. Y los insectos obtienen fuentes de nutrientes basadas en el polen y en el néctar. Es interesante para nosotros que somos químicos o futuros químicos que mucha de esta interacción tiene que ver con sustancias químicas porque en realidad son los olores que son compuestos orgánicos volátiles que las plantas emiten para atraer a sus polinizadores. Estos olores son los que atraen a los insectos y bueno, estos olores son los que nosotros identificamos en general como los olores agradables de las flores que no nos producen para nuestro placer, sino que nos producen para atraer a sus polinizadores. Hay otros ejemplos diversos. Otro ejemplo que desde el punto de vista de las interacciones químicas es interesante es este en el cual las hormigas se alimentan de una fuente muy rica en azúcares que exudan los pulgones. Los pulgones son estos insectos chiquitos que son muy comunes en plantas, son un problema bastante importante de plantas. Ellos pinchan el tallo, por ejemplo, o la hoja, llegan hasta el floema de la planta y succionan y tienen de alguna manera llegan a tener un tal exceso de azúcares que liberan una secreción rica en azúcares que es aprovechada, por ejemplo, por hormigas como fuente de alimento y estas hormigas los protegen a los pulmones de eventuales depredadores. Otros que aprovechan estas fuentes ricas de azúcares son las abejas, y acá se da algo interesante que nosotros estudiamos en nuestro laboratorio que aparentemente tiene que ver con este sistema y es una cosa que se llama el mal del río, que es una pérdida de colmenas de abejas que ocurre en determinadas épocas del año y que tiene que ver con la presencia de fuentes de cursos de agua, porque se llama mal del río, y aparentemente la razón de esto es que son épocas en donde hay poca abundancia de flores para las abejas para pecorear. Entonces muchas abejas van a algunas especies de insectos que tienen este mismo fenómeno en el cual exudan una sustancia azucarada y a veces como parte de ese exudado también hay sustancias tóxicas de las plantas que podrían ser las que están causando, por ejemplo, la pérdida de colmenas. Un detalle interesante de que una interacción mutualista puede también tener algunos inconvenientes. A veces se confunde mutualismo con simbiosis y en realidad la simbiosis es como un extremo del mutualismo en el caso de que el mutualismo sea una relación estable en el tiempo y íntima, prácticamente necesaria para ambos participantes. Ahí se denomina entonces simbiosis. El simbionte dentro de una simbiosis es el que ocupa el hábitat que le provee el hospedero. Y hay ejemplos, muchos ejemplos en los que participan microorganismos. Cada vez es más evidente la importancia que tiene la microbiota en todos los seres vivos, también en nosotros, nuestra propia microbiota de simbiontes y el rol que cumplen tan fundamental también es muy conocido en el caso de las plantas. Simbiontes, por ejemplo, que fijan nitrógeno y esto desde el punto de vista aplicado es algo que se puede utilizar para mejorar la productividad de cultivos. Los microorganismos que procesan la celulosa en el tubo digestivo de muchos herbívoros, que también tienen que ver entonces con la capacidad de estos herbívoros de aprovechar las fuentes de alimento. O sea que muchos aspectos de estas relaciones mutualistas tienen importancia no solo desde el punto de vista del conocimiento básico, sino también de potenciales aplicaciones que se le pueden encontrar.
Pasamos a otro tipo de interacción entre organismos de diferentes especies en el marco de una comunidad, que es la competencia, que como decíamos es perjudicial para ambos participantes. O sea, ambas especies se perjudican ya que compiten por un recurso que se encuentra limitado, que puede ser un recurso como alimento, agua, luz, refugio, pareja, etc. Como resultado de la competencia, si hay dos especies que están compitiendo por un recurso limitado, ocurre lo que se conoce como exclusión competitiva. Es como una especie de situación extrema en la cual si una de las especies competidoras es más eficiente en la utilización de ese recurso, terminará eliminando a la otra especie. Hay un experimento muy clásico que se muestra en esta serie de gráficas. En el eje Y se muestra un parámetro que correlaciona con la cantidad de una cierta cantidad de paramecios, que el paramecio es un organismo unicelular eucariota, y hay dos especies del mismo género, Paramecium, que perfectamente en forma aislada pueden crecer sin ningún tipo de problema. Vieron acá el tipo de gráfica que les recordará a lo que hablamos la semana pasada, ese tipo de crecimiento logístico, ¿verdad? Gráfica sigmoidea, en donde hay un crecimiento rápido hasta que se llega a la capacidad de carga, ¿verdad? Y ahí entonces el crecimiento se frena y se estabiliza una población. A ambas poblaciones entonces claramente les va muy bien en ese ecosistema artificial que se les generó en el laboratorio. Sin embargo, cuando se ponen a crecer juntas en las mismas condiciones, hay una entonces que genera la caída de la otra. Y esto es un ejemplo bastante clásico de lo que se conoce como exclusión competitiva, donde obviamente una de estas dos especies era más eficiente en aprovechar ciertas características que se le estaban aportando, por ejemplo los nutrientes, que otra especie. Entonces, de vuelta, exclusión competitiva puede considerarse un extremo, cuando en realidad lo más común es la coexistencia, es decir, las dos especies van a coexistir si se diferencian en alguna de las características necesarias para su supervivencia y en lo que podemos definir en forma un poquito más precisa en alguna de las dimensiones de su nicho ecológico. Y acá aparece entonces un término que es bastante importante en ecología y bastante confuso también o confundido también, y es esa confusión entre nicho ecológico y hábitat. Entonces vamos a ver si nos dedicamos unos minutos a establecer las diferencias. El hábitat entonces es el lugar físico donde viven los organismos. Puede ser un lago para un pez, puede ser una planta para pulgones, puede ser el sistema digestivo de las vacas para ciertos microorganismos. Es el lugar físico entonces donde viven los organismos. Y el hábitat es en realidad uno de los posibles factores o dimensiones de un concepto mucho más amplio que es el concepto de nicho ecológico. El nicho ecológico entonces es un concepto un poco abstracto que no solamente define o describe dónde, sino también cómo viven los organismos. Es decir, es un concepto que podemos considerar multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Bueno, porque incluye muchas dimensiones posibles que afectan a la estabilidad o a la posibilidad de que un cierto organismo pueda sobrevivir en esas condiciones. Incluye condiciones abióticas. Recordemos que en la clase pasada hablamos de la definición de condiciones, ¿verdad? Y lo diferenciamos del otro aspecto importante que son los recursos. Los recursos son consumidos, las condiciones no son consumidas, pero son importantes. Por ejemplo, condiciones como el pH, como la temperatura, como la presión, recursos como la disponibilidad de alimentos. Entonces, empezamos a sumar diferentes dimensiones, ¿sí? Y todas esas dimensiones terminan formando una especie justamente de concepto multidimensional que es el nicho ecológico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres dimensiones posibles, que pueden ser cualquiera, y una cierta especie va a utilizar un cierto espacio de esas tres dimensiones. O sea, esas tres dimensiones acá nos generan un espacio tridimensional. Recordemos que el nicho ecológico en realidad es más complejo que esto porque son muchas más que tres dimensiones.
Pero entonces acá, para verlo en forma gráfica, un espacio tridimensional potencialmente disponible es mucho más de que una especie puede llegar a utilizar, ¿sí? Entonces, de vuelta, por ejemplo, si vemos acá dos dimensiones como el pH y la temperatura, pongámosle para un organismo que vive en un medio acuoso, ¿sí? De repente utilizan la misma fuente de alimento, pero sin embargo se desarrollan mejor en un rango de pH y de temperatura distinto. Entonces no vamos a tener acá ese extremo de exclusión competitiva que vimos hace unos minutos atrás. Un ejemplo bastante básico, el hornero, un bichito que todos conocemos. El hábitat del hornero son los pastizales de Argentina y Uruguay, ahí es donde viven. Pero el nicho son un montón de condiciones, de qué se alimentan, cómo anidan, cómo su sistema reproductivo, un montón de condiciones o de un montón de características de lo que se conoce como su historia natural, que definen entonces mucho más que solamente el hábitat. Volviendo al experimento que les mostré antes, entonces, esto era un experimento de laboratorio, pero en una situación natural es posible que esta exclusión competitiva no se dé porque, por ejemplo, las diferentes especies de estas dos especies de paramecio, simplemente una termine siendo más abundante en una cierta profundidad que otra, o ese tipo de diferentes dimensiones que diferencian sus nichos ecológicos, y eso hace entonces que esta competencia se modere o directamente no se dé. Entonces, el hecho de que la competencia sea perjudicial para ambas especies que participan implica que para ambas especies va a ser ventajoso o adaptativo evitar la competencia. Y entonces las especies tienden a diferenciar sus nichos ecológicos de forma tal de evitar la competencia. Y esa diferenciación puede darse por diferentes dimensiones justamente de ese nicho ecológico. Acá se está mostrando una dimensión arbitraria, o más bien una dimensión determinada, digamos, no es un ejemplo concreto, sino más bien un ejemplo abstracto, en donde vemos que hay dos especies, ¿sí?, que tienen un cierto aprovechamiento de un recurso que es finito, ¿sí?, y ese aprovechamiento implica que los nichos ecológicos se solapan, de tal forma de que aquí tenemos competencia que es perjudicial para ambas especies. Por lo tanto, uno esperaría, simplemente por un tema de selección natural, uno esperaría que las especies se alejen en el aprovechamiento de ese nicho, de forma tal de evitar entonces o disminuir este rango de competencia. Un ejemplo concreto, quizás, algo que a un observador simplemente simple no se le ocurre mirar, pero si se estudia en detalle, se puede ver cómo hay diferentes especies que conviven en un cierto árbol, por ejemplo, en una especie de árbol, ¿sí?, pero que en realidad, como un ejemplo de posiblemente de evitar la competencia, adaptándose a aprovechar diferentes dimensiones o diferenciando sus nichos ecológicos, vemos como distintas especies pueden ocupar sutilmente diferentes alturas, lo cual puede llegar a ocupar entonces distintas fuentes de alimento, distintos tipos de insectos. Entonces, este tipo de observaciones además se pueden complementar con experimentos en los cuales se retira uno de los potenciales competidores y se ve si los otros expanden el aprovechamiento o expanden alguna dimensión de su nicho ecológico para aprovechar el espacio que fue abandonado por la exclusión de uno de los participantes. La otra interacción muy importante en el marco de comunidades que queremos comentar es la depredación. Claramente la depredación es beneficiosa para uno de los participantes, el depredador, que tiene un recurso alimenticio, y claramente es perjudicial para la que es depredada. Entonces aquí lo que podemos esperar es que
los procesos adaptativos sean distintos, que los procesos adaptativos no sean para evitar esta interacción, como vimos recién en el caso de la competencia, sino que más bien los procesos adaptativos van a tender a mejorar la eficiencia, tanto la eficiencia del depredador, por poder encontrar y utilizar su presa, como también de la presa para poder evitar al depredador. Tendemos a pensar en la depredación como lo que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, un animal comiéndose a otro, pero en realidad en la categoría de depredación podemos incluir dos tipos de interacciones que son centrales también desde el punto de vista aplicado para los seres, para nosotros, para los humanos. Uno es la herbivoría, o sea, el consumo de plantas por parte de animales. La herbivoría en particular es ejercida por insectos herbívoros y en el caso, esto es importante para el ser humano porque un porcentaje muy importante del alimento potencialmente disponible para los seres humanos a través de la agricultura es consumido por insectos. Aproximadamente un tercio de la biomasa que se produce es consumida por insectos, por lo tanto son competidores importantes para nuestras fuentes de alimentos. En el caso del parasitismo también es una interacción muy importante, ya que para los seres humanos, pero también para los animales de producción, bueno, los parásitos son un problema sanitario que son muy importantes, en algunos casos de los más importantes. Entonces, decíamos que en la coevolución depredador-presa se va a dar, a diferencia de la competencia en la cual los dos iban a intentar, o para los dos sería adaptativo evitar esa interacción, en este caso para los dos es adaptativo mejorar cómo participan de esa interacción, tanto del lado del depredador como del lado de la presa. Y eso es porque hay una presión de selección, entonces, tanto de un lado como del otro. Esa presión de selección va a llevar por selección natural a mejorar, evitar ser depredado o ser un mejor depredador, mejorar la eficiencia de depredación. Esa selección entonces es la fuerza selectiva que hace que se dé por selección natural, que fue lo que vimos en la unidad 3, los procesos de cambio a nivel poblacional y a través del tiempo. Un ejemplo drástico, por ejemplo, volviendo al tema de la herbivoría de plantas, es este que está acá. O sea, claramente cuando nosotros vemos este tipo de paisaje nos llama la atención porque no es el común. El común que nosotros tendemos a ver son bosques verdes, pero cuando hay un evento importante de depredación por parte de insectos nos llama la atención. Y esto es porque las plantas en realidad han desarrollado mecanismos de defensa muy efectivos para defenderse contra los insectos, y entonces esos mecanismos de defensa son el resultado justamente de la presión selectiva de los insectos y de la selección natural que ella ejerce sobre las plantas. Entonces, por ejemplo, la enorme mayoría de los compuestos químicos que son utilizados como medicamentos hoy por hoy, la enorme mayoría provienen justamente, al menos la idea original de la molécula proviene justamente de productos naturales de plantas o de otro tipo de organismos, pero muy principalmente de plantas, cuya evolución no tiene nada que ver con proveernos a nosotros de medicamentos, sino que tiene que ver con procesos selectivos que las plantas sufrieron para defenderse de sus insectos depredadores. Las estrategias defensivas obviamente son muy variadas, no son solamente sustancias químicas, pueden ser defensas físicas, pueden ser dureza, puede ser esconderse de alguna manera en la altura, andar en grupo. Desde el punto de vista químico, sí, bueno, muchas plantas tienen sustancias químicas muy tóxicas que evolucionaron como sustancias defensivas contra insectos depredadores, y otros animales tienen otro tipo de defensas químicas que también son resultado de la evolución por selección natural, y en muchos casos anuncian esas defensas químicas en un fenómeno que se llama aposematismo, que es el utilizar colores muy llamativos para advertir a potenciales depredadores de la presencia de sustancias tóxicas. En muchos casos es interesante cómo esos
esa estrategia de advertencia de alguna manera es copiada por algunos organismos en lo que se conoce como un fenómeno de mimetismo. Por ejemplo, el de la falsa coral, que quizás ustedes ya escucharon nombrar. Acá está lo que decíamos recién entonces, estrategias de mimetismo, por ejemplo, o también estrategias de simplemente esconderse y camuflarse con el entorno, es otra estrategia común para defenderse de la depredación. Desde nuestro punto de vista, como químicos de productos naturales, nos interesa evidentemente los ejemplos que vimos recién de sustancias químicas, tanto producidas por plantas como por animales, también por algas, por ejemplo, en ambientes acuáticos, que desde el punto de vista de químicos son compuestos muy interesantes y con mucho potencial para producir potenciales drogas de uso medicinal. Bueno, eso es en lo que se ha basado esta área de química de productos naturales, que en el caso nuestro es el área que nos dedicamos. Este tipo de interacción depredador-presa tiene además otro tipo de aplicación potencial, y esto lo mencionamos en la clase pasada, ¿verdad? Las dinámicas poblacionales, cuando se interactúan entre sí, las dinámicas poblacionales, por ejemplo, entre depredador y presa, son importantes en cuanto a conocerlas para desarrollar en forma óptima estrategias de control biológico. El control biológico es un conjunto de herramientas en las cuales se utilizan organismos vivos para controlar organismos plagas. Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar para plagas agrícolas, por ejemplo, insectos que son plagas agrícolas, se pueden utilizar depredadores o parásitos y que se pueden aplicar entonces en los cultivos para que se ejerza este tipo de control que se muestra acá, ¿verdad? Tenemos una población de la plaga alta, se incorpora el enemigo natural controlador y esta población va a bajar. Bueno, conocer estas interacciones es importante también desde ese punto de vista más aplicado. Y bueno, el control biológico, el más expandido, justamente tiene que ver con el control de plagas y malezas, pero bueno, tiene también otras potencialidades también. Bien, entonces, eso es lo que queríamos decir en cuanto a comunidad. Lo que vimos fueron algunas características que, valga la redundancia, caracterizan a las comunidades, y también vimos tratamos de definir y de dar algunos ejemplos o algunas características de las interacciones que ocurren entonces entre integrantes en una comunidad. Si pasamos al nivel siguiente de organización ecológica, que son los ecosistemas, vamos a poder ver algunos aspectos también un poco diferentes que vale la pena mencionar y que son justamente propiedades emergentes, o sea, son características que definen a los ecosistemas pero que no forman parte de las comunidades que los integran. Entonces, para empezar, tratemos de definir qué es un ecosistema. Una comunidad biológica, biótica, que es lo que vimos recién, o sea, un grupo de organismos de distintas especies que interactúan entre sí y que comparten un hábitat, y el ambiente abiótico que los incluye, ¿sí? Eso es lo que definimos como ecosistema. Puede ser algo muy amplio como un bosque, puede ser algo muy pequeño como un tronco. En general, los ecosistemas están definidos por los organismos productores de esos ecosistemas, y por organismos productores vamos a ver enseguida a qué nos referimos. Entonces, hay dos aspectos importantes en el funcionamiento de un ecosistema o que definen un ecosistema, y es que en un ecosistema, a diferencia de, por ejemplo, de las poblaciones en las comunidades, se pueden caracterizar los ecosistemas por cómo fluye a través de ellos la energía y cómo circula a través de ellos la materia. Esto, que suena un poco complicado, vamos a tratar de verlo en las próximas diapositivas. Pero para empezar, un aspecto importante es que la energía en un ecosistema es unidireccional.
¿sí? Es unidireccional, pasa de los organismos autótrofos que la obtienen, que la obtienen de la energía lumínica del Sol a los organismos heterótrofos y se pierde en cuanto al ecosistema. Evidentemente un ecosistema es un sistema abierto, por lo tanto cuando decimos que la energía se pierde, bueno, les puede sonar raro, pero tenemos que considerarlo como un sistema abierto, ¿verdad? O sea, no pretenderíamos que la energía se conserve. O sea, dentro del sistema, del ecosistema como sistema abierto, la energía es unidireccional, va de organismos autótrofos a heterótrofos y se va perdiendo. La materia, sin embargo, ¿sí?, circula en un ecosistema y circula entre los organismos vivos y el medio abiótico del ecosistema, ¿no? Vamos a ver un poco el detalle de estos dos conceptos. El flujo de energía primero, entonces, la energía proviene del Sol, ¿sí? La energía proviene del Sol. La radiación incidente es la radiación que viene del Sol, parte de ella se pierde simplemente porque es reflejada por la superficie terrestre, pero parte de ella es absorbida, ¿sí? ¿Es absorbida por quiénes? Por los organismos que son capaces de utilizar esa energía lumínica, que son los organismos fotosintéticos. Bien, parte igual de esa radiación absorbida es perdida en forma de calor, pero parte es realmente absorbida por los organismos autótrofos y eso es lo que se conoce como productividad primaria bruta, ¿sí? Es la radiación absorbida menos la pérdida por calor. Esta es la energía que los organismos autótrofos, que son los que realizan la fotosíntesis, son en gran parte los que realizan la fotosíntesis, pueden entonces utilizar en la fotosíntesis. Entonces, la productividad primaria bruta es este primer parámetro importante, pero no es todo, porque en realidad parte de eso se va a perder. Primero vamos a ver cómo es que los autótrofos obtienen entonces esta energía. La energía solar se transforma en energía química por el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Y básicamente, en términos simples, lo que ocurre es que el carbono presente en dióxido de carbono, por lo tanto, un carbono que tiene un estado de oxidación oxidado, ¿verdad? Podríamos definir como un carbono más 4 en cuanto a su estado de oxidación, es reducido a carbono cero, por ejemplo, en moléculas orgánicas como la glucosa, que es el típico producto de la fotosíntesis, con liberación de oxígeno, que como sabemos es muy importante para que organismos como nosotros podamos sobrevivir. Bien, entonces tenemos una fijación del carbono por un proceso de reducción que requiere energía y esta energía proviene de la luz. Y esto es lo que ocurre entonces con la fotosíntesis. Cuando hablamos de producción, vamos a hablar ahora de producción primaria neta, vamos a ver un poco lo que es, pero en definitiva cuando se habla de productividad de un ecosistema, se refiere justamente a la energía que es capaz el sistema de producir y de fijar. Y en general se utiliza sea unidades de energía o unidades de masa, de biomasa, por área y por tiempo. Esa es la forma en la cual un ecosistema puede definirse en cuanto a su productividad, y lo mismo aplica también a agroecosistemas. O sea, es un concepto que en muchos casos se utiliza también no solamente para hablar de ecosistemas naturales, sino también de agroecosistemas. Los organismos autótrofos, por ejemplo las plantas, las algas, que pueden aprovechar entonces la energía lumínica para transformarla en energía química, son entonces los primeros productores de energía. También tienen sus procesos metabólicos. En esos procesos metabólicos consumen energía. Ese consumo de energía es lo que solemos llamar respiración. O sea que hay parte de la energía de la producción primaria bruta que es perdida por respiración. Y acá el uso de respiración no tenemos que verlo como solemos concebirlo, como el intercambio gaseoso que nosotros hacemos para respirar,
sino como la utilización de energía y de sustancias orgánicas en estado reducido, la utilización para llevar adelante procesos metabólicos que requieren energía. Por ejemplo, construir polímeros, biosintetizar compuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso en general se refiere a eso como respiración, cuando en realidad a veces respiración nosotros lo interpretamos de una manera un poco diferente. Aparece entonces el concepto de producción primaria neta, que es básicamente la producción primaria bruta, o sea, lo que los autótrofos disponen, digamos, de energía para realizar fotosíntesis, menos lo que utilizan en su propio mantenimiento. ¿no? Entonces la producción primaria neta es lo que va a quedar disponible, para los siguientes niveles tróficos. Aparecen entonces los consumidores de autótrofos, los herbívoros, ¿sí? Que son entonces de alguna manera entonces van a aprovechar parte de la biomasa disponible, ¿sí? Parte de esa biomasa no va a ser consumida. Los herbívoros no se comen toda la biomasa de autótrofos disponibles, sino que se comen parte de ella. Ahí aparece entonces esto de no consumido, ¿sí? Pero también tienen parte que no es asimilada, obviamente las heces, y también tienen parte que ellos mismos utilizan en sus propios procesos metabólicos, ¿verdad? Que podemos llamarlo nuevamente pérdida por respiración. Por lo tanto, en el caso de los consumidores primarios, nuevamente aparece una producción bruta y una producción neta. Pero acá le llamamos entonces producción secundaria, a diferencia del anterior que le llamábamos producción primaria. Producción secundaria bruta o producción secundaria neta. Básicamente entonces la producción secundaria neta va a ser la producción secundaria bruta menos lo no asimilado, menos la pérdida por respiración. Aparece, como se pueden imaginar, los carnívoros, que son consumidores secundarios. Nuevamente entonces aparece el mismo concepto, tienen disponible una cierta biomasa para su consumo, parte de ella no es asimilada, parte de ella sí es asimilada, pero parte de ella también es perdida por su propio mantenimiento metabólico, pérdida por respiración. Por lo tanto tenemos un nuevo nivel trófico con una producción secundaria neta todavía menor. Lo que creo que queda bastante bien de acá es que en cada paso de esta cadena trófica se va perdiendo energía, pero el único lugar donde se produce la energía es aquí, en los productores. Por eso decimos que el flujo de energía es unidireccional y va desde los productores hacia los consumidores, pero no vuelve para atrás, simplemente se va perdiendo en particular por estos procesos metabólicos en donde por respiración se va simplemente perdiendo como calor. En cada uno de estos pasos, entonces, la energía que está visualizada aquí por el ancho de esta flecha va disminuyendo, pero además hay un conjunto de biomasa que no es consumida o que no es asimilada, que es lo que a veces se conoce como necromasa, o sea, todo lo demás, digamos, y todo esto, en definitiva, va a ser finalmente el material para el desarrollo de los descomponedores, que tienen un rol fundamental para reciclar la materia, como vamos a ver enseguida, pero ahora nos estamos dedicando a hablar de la energía. Y los descomponedores también entonces tienen su propio metabolismo, también entonces van a terminar habiendo una pérdida por respiración en el propio metabolismo de los descomponedores, o sea, son importantes en el reciclado de materia, pero en cuanto a la energía es el último paso para que la energía termine de perderse. Parte de la biomasa va a quedar quizás en ciertas condiciones de presión, de temperatura, en donde entonces no va a ser aprovechable por los descomponedores y esa biomasa entonces va a acumularse en estado reducido, por ejemplo en carbón, por ejemplo en petróleo, ¿sí? Pero la mayor parte, la enorme mayoría va a ser descompuesta entonces y eso se va a perder simplemente como producto de oxidación como CO2. Entonces,
Cuando uno piensa en una cadena trófica, en un ecosistema, suele verse como una pirámide, y esa pirámide lo que implica justamente es esa disminución de la energía entre un paso y el siguiente, esa reducción de la energía, de la energía expresada en biomasa, ¿sí? Se expresa entonces desde un nivel al siguiente y al siguiente y al siguiente, va a ser cada vez menor. Por eso es que suelen aparecer como pirámides. Esto puede verse tanto en términos de biomasa como en términos de número de individuos. Bien, respecto a lo que decíamos recién de esta pirámide en cuanto a la energía y cómo la energía va disminuyendo en un ecosistema, muchas veces se comenta, digamos, que de alguna manera desde el punto de vista de nuestro aprovechamiento como especie de los recursos disponibles, el consumo de carne tiene un precio que estamos pagando porque estamos digamos, nos estamos basando en el segundo nivel trófico y no en el primero, que sería el consumir las propias plantas, los productores. A veces es un argumento que se utiliza en ciertos contextos, es bastante complejo el tema, pero bueno, desde el punto de vista de la energía es cierto que hay una pérdida importante de energía en los ecosistemas desde el primer nivel trófico al segundo. Pero de nuevo, como un tema, como un argumento, digamos, en contra de la ganadería, es bastante más complejo de analizar que lo que puede desprenderse de lo que dije recién. Bien, hablamos entonces del flujo de energía en un ecosistema y ahora pasemos a hablar de otra característica importante en un ecosistema, que es la circulación de la materia. Como pueden ver por la palabra, mientras que la energía tiene un flujo unidireccional que se va perdiendo, la materia circula, ¿sí? Circula. Y en principio podemos decir que en un ecosistema la materia puede llegar a estar circulando y no entrar ni salir, aunque en realidad eso no es tan así. Pero no hay una pérdida unidireccional de la materia y vamos a ver por qué no. Primero, un aspecto relevante a considerar. En esta gráfica lo que vemos es, en términos relativos, la abundancia de ciertos elementos en la corteza terrestre. La corteza terrestre es la zona superficial de la Tierra, puede tener algunos kilómetros de extensión. Básicamente la corteza terrestre, desde el punto de vista químico, contiene los elementos que los seres vivos tenemos disponibles para formar nuestra propia química. Los organismos vivos en general, todos los organismos vivos, están formados por ciertos elementos, principalmente, que son los que están mostrados en rojo. Para todos nosotros es bastante normal pensar que el hidrógeno, el carbono y el oxígeno son los elementos principales que están en los seres vivos, en mucha menor medida el nitrógeno, pero en forma muy importante, calcio y magnesio, sodio y potasio, fósforo. Todos estos son mucho menos abundantes, pero evidentemente son muy importantes. Ahora, si vemos la abundancia de estos elementos en la corteza terrestre, vemos que hay, por ejemplo, elementos extremadamente abundantes, un tercio aproximadamente de la masa de la corteza terrestre es silicio, y sin embargo el silicio prácticamente no forma parte de los seres vivos. O sea que la química de los seres vivos no refleja a la relación de la abundancia de los elementos en la corteza terrestre, sino que evidentemente los seres vivos priorizan algunos elementos por sobre otros para construir, si lo vemos de alguna manera, su propia química. Entonces, esa materia que forma parte de los seres vivos no está siempre en los seres vivos, sino que la materia circula entre materia orgánica y materia inorgánica, en lo que se conoce como los ciclos biogeoquímicos. Bio, porque forma parte de la materia orgánica; geoquímicos, porque también forma parte de la materia inorgánica de la Tierra. Esos ciclos pueden ser, o se suelen diferenciar en ciclos gaseosos y ciclos sedimentarios. Los ciclos gaseosos
son aquellos elementos que se encuentran justamente en forma de gas en la atmósfera y son capturados por los organismos. Vamos a ver un par de ejemplos de eso, pero el carbono, que recuerden que está presente por ejemplo como CO2, el nitrógeno, que está presente como nitrógeno molecular, el oxígeno, que bueno, está presente como oxígeno molecular, el hidrógeno, también tenemos el oxígeno y el hidrógeno evidentemente formando parte del agua. Los ciclos sedimentarios son los ciclos de aquellos elementos que no están en forma gaseosa, sino que están en general en solución. Aquellos elementos como el fósforo, calcio, potasio, magnesio, que son parte de rocas y que son extraídos de esas rocas y forman parte de, en general, son extraídos y terminan en el agua en solución acuosa. Un par de ejemplos de estos ciclos, ¿no? Para que vean simplemente cómo pueden visualizarse estos ciclos geoquímicos. Los dos ejemplos tienen que ver con ciclos gaseosos. El ciclo del carbono, cómo circula el carbono entonces en un ecosistema, cómo circula el carbono entre materia orgánica e inorgánica. Empezamos por el carbono que está presente como CO2 en la atmósfera, o sea, claramente carbono no viviente, digamos, no forma parte de un ser vivo, que, como ya dijimos, es fijado por los organismos productores en el proceso de fotosíntesis. Como dijimos también, los productores tienen su costo metabólico y por respiración entonces parte de ese carbono que fijaron vuelve, pero parte es consumido por los consumidores primarios. Ellos también devuelven parte en forma de dióxido de carbono. Por ejemplo, nosotros cuando desarrollamos nuestros mantenimiento metabólico, eventualmente los consumidores primarios y secundarios, ¿sí? Y finalmente los descomponedores. Los descomponedores entonces también van a devolver por respiración entonces ese carbono que estaba fijado en forma reducida en productos orgánicos, lo van a devolver como CO2. Eso es un ciclo entonces bastante simple de cómo vemos como el carbono como elemento simplemente circula entre materia inorgánica y materia orgánica. También puede pasar en ciertas condiciones, como decíamos, a transformarse en carbono inorgánico, o de alguna manera cuando forma parte del carbón, en ciertas condiciones se mantiene en forma reducida porque no es aprovechable para el proceso de respiración, ¿sí? Para formar CO2 de vuelta, y se va acumulando entonces, por ejemplo, como carbón o como petróleo. Esto tiene evidentemente un origen orgánico, ¿sí? Pero a través de millones de años se va acumulando como carbono inorgánico. Es interesante tomar en cuenta entonces que nosotros en poco tiempo desde el punto de vista geológico, digamos, un par de cientos de años, estamos quemando una cantidad tan importante, estamos devolviendo, digamos, a la atmósfera este carbono como CO2, pero el problema es que lo estamos devolviendo, que se acumuló en millones de años, lo estamos devolviendo en muy poco tiempo. Y eso es justamente lo que hace que la acumulación de CO2 en la atmósfera vaya siendo tal que se genere lo que se conoce como efecto invernadero. El efecto invernadero entonces simplemente lo que es que la energía del Sol es reflejada por la Tierra, ¿sí? Ese calor que la Tierra refleja se va, pasa a través de la atmósfera y se va, pero parte de ella en realidad es absorbida por los gases de la atmósfera. El CO2 en particular, a través de los carbonos, a través de los dobles enlaces carbono-oxígeno, es bastante bueno en absorber parte de esa energía en algunas frecuencias, por ejemplo, en la zona de las frecuencias infrarrojas, y esa energía que es absorbida, en vez de irse hacia afuera cuando la Tierra la refleja, esa energía entonces permanece en la atmósfera y es lo que va levantando la temperatura de la atmósfera, que genera entonces el aumento de temperatura en los mares, y eso entonces va generando procesos geológicos o atmosféricos que son lo que todos estamos viendo en los últimos tiempos, a raíz justamente del calentamiento global. Entonces, de vuelta, el carbono que nosotros quemamos cuando hacemos la combustión de combustibles fósiles,
Es cierto que originalmente vino de la atmósfera y lo estamos devolviendo, pero estamos devolviendo en muy poco tiempo lo que se acumuló durante millones y millones de años. Y ahí entonces es donde el proceso simplemente se descompensa completamente. Otro ejemplo un poco más complicado, pero que tiene que ver, es bastante interesante de ver, es el ciclo del nitrógeno, otro ciclo gaseoso que también lo podemos empezar por el nitrógeno atmosférico, ¿sí? Claramente no pertenece a ningún ser vivo, el nitrógeno del ambiente abiótico, ¿sí? Que es fijado, fíjense como acá es reducido, ¿verdad? El nitrógeno 0 pasa a nitrógeno -3, es reducido por ciertas bacterias, ciertos microorganismos que en un proceso que se conoce como amonificación. Este es el primer paso para que pueda ser aprovechable por los seres vivos, pero no es aprovechable tal cual, sino que se precisa de otro proceso que hace todo lo contrario, lo oxida al nitrógeno en un proceso que se conoce como nitrificación y transforma entonces el amonio en nitritos y nitratos. Y estos se dan por bacterias nitrificantes y estos sí son los que son aprovechables por los productores para formar aminoácidos y para formar todos los compuestos nitrogenados tan importantes para los seres vivos que ustedes ya vieron. Aminoácidos, pero también ácidos nucleicos. El nitrógeno tiene un rol fundamental y entonces la forma de aprovecharlo y de incorporarlo a las sustancias orgánicas que contienen nitrógeno viene entonces justamente por los nitratos en particular. Los consumidores y descomponedores aprovechan entonces el nitrógeno que ya está fijo en compuestos orgánicos, ¿sí? Para generar sus propios compuestos orgánicos nitrogenados. Este equilibrio tiene también, bueno, los propios descomponedores también se encargan de reciclar de alguna manera el nitrógeno, pasándolo a amonio, ¿sí? Descomponiendo materia orgánica en descomposición, el nitrógeno vuelve a esta forma reducida y puede ser nuevamente aprovechado o volver al sistema. También puede salirse el nitrógeno por un proceso que se conoce como desnitrificación por bacterias que llevan este estado oxidado del nitrógeno a nitrógeno atmosférico. Esto que puede verse como un problema, que de hecho es un problema en ciertos contextos, porque se pierde el nitrógeno aprovecharle por los productores, también puede ser una ventaja en el caso de exceso de nitratos, por ejemplo, acá me faltó por excesos de fertilización, en algunos casos puede llegar a utilizarse procesos de desnitrificación como un tratamiento para el exceso de nitratos, ya que el exceso de nitratos lo que hace es justamente un exceso de nitrógeno disponible para los productores y acá es donde, por ejemplo, tenemos los eventos de explosión, por ejemplo, de cianobacterias que hasta hace poco hemos estado hablando tanto en Uruguay, por exceso de nitrógeno disponible en forma de nitratos y eso genera toda una serie de inconvenientes en los ecosistemas que hay que tratar de evitarlo de alguna manera. Bien, ya casi terminando, vimos entonces dos ejemplos concretos, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, simplemente como ejemplos para que vieran ese concepto de que la materia circula en un ecosistema mientras que la energía fluye en forma unidireccional. Y esa circulación de la materia o el flujo de energía son características que de alguna manera definen a los ecosistemas y que son propiedades emergentes de los ecosistemas que no forman parte de las comunidades o de las poblaciones que los integran. Ya casi terminando, entonces, nomás quería comentarles un poco, la ecología que nosotros en la clase pasada definimos no como un movimiento, de conservación o digamos un movimiento militante, sino como una ciencia, la ciencia que estudia las interacciones de los seres vivos entre sí y con su medio ambiente. La ecología tiene su propio rol dentro de la ciencia y conocer estos procesos en sí mismos es importante, pero además tiene una serie de aplicaciones. Y de nuevo,
no son de aplicaciones, me refiero desde el punto de vista de un estudio sistemático y científico de procesos ecológicos, como el control de plagas, que ya comentamos, como estrategias de conservación de especies o de ecosistemas amenazados. También, si bien evidentemente requieren un componente importante de militancia, también requieren un componente importante de trabajo científico que sustente a esa militancia, y muchas veces, no hay un balance adecuado entre ambos componentes. Por ejemplo, un diseño de estrategias para el uso sustentable de recursos que son finitos, pongámosle por ejemplo recursos acuáticos como la pesca. Un estudio de estos recursos hace que, por ejemplo, se lleven o se delineen determinadas normativas para que ese recurso no se agote y que sea justamente sustentable en el tiempo su utilización. La restauración de ecosistemas dañados, cómo es mejor hacerlo. Hay muchas aplicaciones potenciales para el ser humano y para nuestros propios ecosistemas, digamos, que provienen de la ecología, pero no de la ecología necesariamente como una actividad eh, ambientalista o ecologista, sino de la ecología como ciencia. Entonces, no deben confundirse, ambas tienen su rol, ambas son importantes, pero también son diferentes. Bien, entonces con eso terminamos la unidad 4 y con eso terminamos la primera parte, el primer semestre de SB2. Les recuerdo un poco lo que hablábamos al principio, ¿verdad? En un curso de ciencias biológicas nosotros intentamos dar una visión general de la vida en sus distintos niveles de organización. En ICB1 ustedes trabajaron más que nada en el nivel molecular y celular de organización, en todas las unidades de ICB1 que pueden ver acá. En ICB2 tratamos de dar un panorama general, a riesgo de dar saltos medios cuánticos entre una clase y otra, pero tratamos de dar un panorama general de distintos niveles de organización por encima del celular. Entonces, por ejemplo, hablamos de genética, que podemos asociarlo con un nivel de organización del organismo, ¿verdad? Y cómo se transmiten las características de una generación a otra. Hablamos de evolución, que la evolución se asocia a un nivel poblacional, ya que es a nivel de las poblaciones que ocurren los procesos evolutivos. Y ahora hablamos de comunidades y de ecosistemas en estas dos clases muy introductorias de ecología. Para las clases que vienen, las unidades que vienen, perdón, el segundo semestre, vamos a volver un poco hacia atrás y vamos a dedicar la segunda parte del año a hablar de procesos más fisiológicos, en particular de comunicación celular en organismos pluricelulares, comunicación hormonal y comunicación nerviosa, que son dos procesos muy importantes desde el punto de vista eventualmente del uso de fármacos y del funcionamiento general de los seres vivos. Muy bien, con esto terminamos y les recuerdo entonces que este viernes 16, vamos a tener una clase por Zoom donde vamos a ver algunos ejemplos de preguntas de las unidades 3 y 4 y ahí vamos a anunciar en el foro una clase de consulta para el parcial, previo al parcial, que va a ser el próximo martes. Muy bien, que estén bien y saludos.